Luis Humberto Fernández, diputado federal, Distrito 6. ¿Qué pasa con el tema de los artesanos? ¿Por qué desde tu visión, por qué se ha complicado la solución? O sea, tenemos desde el 25, que es la primera situación de confrontación con ellos y que genera todo este operativo en donde el presidente municipal dispone perros y manda a la policía, incluso armada, hasta el domingo pasado, ¿no? Hasta en donde no logran resolver. ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que son varios niveles para abordarlo y creo que sí hay que analizarlo con detalle. Lo primero es un tema que no se acaba de resolver. Sigue habiendo hechos de violencia y se puede justificar de ambos lados, pero lo que no puedes obviar es que hubo hechos de violencia, tú lo consignaste en unos videos muy claros, en los cuales se ve que hay agresión. Entonces, frente a esto, lo único que queda, pues ese es el diálogo. Pero para que este diálogo sea efectivo, se tienen que dar ciertas condiciones de confianza, ciertas condiciones de cumplimiento de la palabra y muchísimos temas que van alrededor de esto. Entonces, yo creo que lo esencial pues, es no renunciar al diálogo. Lo segundo, a partir de los videos, se nota un actuar muy atropellado de la policía. Si tú ves, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otras entidades, cuando hay algo, la policía entra en línea o hay protocolos muy claros para que no se den estas cosas o hay una capacitación. Aquí parecía de verdad como unos relevos australianos en la lucha libre, ¿no? O sea, se vio un actuar muy desordenado, se vio un actuar en el cual no se vio una actitud de contener, sino en ciertos momentos hasta de enfrentar. Entonces yo creo que es muy importante revisar cuáles son los protocolos o cómo se están haciendo. Y una pregunta de verdad y sin jiribilla, ¿quién estaba al mando? O sea, si tú ves los videos, bueno, los que tú subiste, no se ve un orden en la respuesta del Estado. Y la respuesta del Estado siempre debe ser proporcional y ordenada. Entonces, ese es el tema. Y el tercer tema que es muy importante. Refiriéndose a este hecho de violencia, porque después la autoridad municipal es la que difunde otros videos en donde se nota que los artesanos, ambulantes como le llaman ellos, son los que están agrediendo a la autoridad. Y entonces le dan un montón de juego a esos videos que ellos mismos difunden, pero también no se denota un protocolo. El actuar de la policía ha sido desmedido. A ver, mira, lo que yo te diría de fondo es que, primero, si hubo una agresión de los comerciantes a los policías, pues esto te refleja el estado de respeto que tiene la policía, que eso es algo muy importante, y eso tiene que ver con los otros temas de seguridad. Entonces, eso es el primer punto. Pero yo lo que veo es desorden. Entonces, más allá de quién tiró la primera cachetada, pues el tema de fondo pues es que acabó en algo desordenado y en algo que profundiza el conflicto, que no lo resuelve. Entonces, yo creo que sí habría que ver cómo estamos respondiendo a esto. Porque mira, a ver, sí tiene que ver si la capacidad del gobierno municipal no te da para contener de manera pacífica y ordenada un movimiento pequeño, pero muy respetable de comerciantes, entonces un tema mayor pues no lo alcanza a administrar. No lo Porque va a lo que se ve en contener. los videos es que pues, 10 señoras ponen en jaque a todos. Entonces, este es un tema de ver cuál es su operatividad y nuevamente, ¿quién estaba al mando que ¿Quién se le estaba al salió de mando? control? Es una pregunta válida y creo que nadie se debe de ofender por esto. Pero el tema de fondo es el tercer punto, que es qué refleja este tema de los comerciantes, esta tensión. ¿Cuál es la tensión de fondo entre los comerciantes y el gobierno municipal? Hablamos de orden, nadie está peleado con el orden. Creo que todos quienes vivimos en Querétaro nos gusta la tranquilidad, nos gusta el orden. Creo que es algo parte de la queretanidad, por eso lo ponen. Nadie está en desacuerdo. El tema es cómo construyes un modelo de desarrollo, sobre todo en el centro,
que no sea excluyente. Mira, tú te acordarás que hace muchos años se dio este problema y se resolvió poniendo las casetitas de lámina que hoy vemos. Entonces, y sobre el andador, el que baja de ahí de la Plaza de Armas del otro lado, ¿no? No el 5 de mayo, sino ahí se me fue el nombre del andador. Así es, sobre el andador. Entonces ahí se pudieron convivir, pues en su momento quienes sean los comerciantes, con todo lo demás de manera ordenada. Entonces el tema, por lo que nos comentan, tú hiciste también una entrevista sobre eso, es que debe ser algo que no sea nada más patear el balón a un lado hacia adelante, sino pues que resuelva un tema real que es la necesidad de los comerciantes de ejercer su profesión. Entonces, si hay un tema de chinos y todo esto, pues obviamente se debe atender, pero la forma de evitarlo es teniendo un diálogo, un acuerdo firmado, un acuerdo con ganas de cumplirlo y no arrinconarlos en un lugar que no tengan las condiciones para hacerlo. Entonces, a lo que voy es que se puede lograr un modelo de desarrollo en el cual conviva el orden, conviva el desarrollo económico, conviva la estrategia turística, pero también que no excluya a las y los comerciantes. Entonces, todo esto al final del día se reduce a una sola palabra, el diálogo, y que este diálogo sea efectivo, porque puedes sentarte muchísimas veces, pero si nos sentamos, si hay 10 reuniones y el próximo mes hay otro incidente de estos, entonces lo que está faltando es la estrategia en el diálogo. Entonces, ¿el liderazgo? Pues mira, yo creo que más que eso hay que ver cuál es la direccionalidad y la intencionalidad de meter orden en el centro. Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos una ciudad más ordenada, que queremos una ciudad limpia, todos estamos de acuerdo en los principios generales. El tema es cómo lo vamos a hacer y cómo lo hacemos sin generar una exclusión, un modelo en el que quepamos todas y todos, pues de manera clara. Y la única forma de hacerlo es teniendo una ruta muy clara, una ruta de mediano plazo, y a partir de eso. Pero mira, ya hay ejemplos exitosos y además los implementó el PAN. O sea, esto no estoy diciendo algo que sea porra o de mérito de nadie. Incluso no me acuerdo si fue Armando, creo que fue en la época de Armando, no me acuerdo bien. Pero ya se hizo de esto es un tema que ya se había trabajado y que también duró mucho tiempo. Pero hay formas de hacerlo sin tener que tener encontronazos cada 15 días o cada 20 días, ¿no? O sea, y eso porque no ayuda a nadie. Porque además cada vez se van viendo más agredidos más personas. O sea, el tema es que como no se resuelve, se van creando resentimientos, ¿no? Entre los actores. Mira, ese es un tema muy importante. Hay muchos estudios sobre este tipo de cosas. Y el punto es que si un problema público no se resuelve, se van generando agravios en el camino. Sí, claro. Entonces, conforme se van generando agravios, entonces estos agravios hacen más difícil la solución y profundizan el problema. El tema es que a todo esto estamos generando agravios y nuevos agraviados. Y aquí lo que me preocuparía sería que va a llegar un momento que vamos a llegar a la crisis de la crisis. Un día que verdaderamente se dé un exceso por cansancio de los cuerpos de seguridad. Si ya la gente llegó a agredir, como lo señala el gobierno municipal, yo creo que aquí la pregunta de fondo es, ¿qué tan desesperada debe estar una señora para tomar estas acciones? Creo que debemos de ser empáticos, tratar de entender las razones y a partir de eso, pues atenderlo. No lo hace no creo que lo haga por gusto, ¿no? No sé si viste también unas imágenes en una sesión de Cabildo. Otros comerciantes ambulantes, ahora del mercado Escobedo, van y le piden espacios. Y la señora se cuela al espacio del Cabildo, suspenden la sesión de Cabildo y le dice, dame un espacio porque mi hijo no tiene que comer. O sea, le narra una historia verdaderamente muy complicada al presidente municipal y él promete otra vez diálogo. O sea, parece algo muy... diríamos, lo quieren minimizar, diciendo que son más violentos los otros, pero yo creo que el tema de fondo sí está muy complicado, ¿no? Mira, no logran resolverlo. A ver, el tema es que si no logramos entender las causas de qué están generando esta movilización, de qué está generando estas reacciones,
entonces va a ser muy difícil atenderlo, porque no es un tema de estético, de cosmética, es un tema de fondo que tiene que ver con el mecanismo de supervivencia de algunas familias. Sí, claro. Pero si no somos empáticos, va a ser muy difícil que lo podamos resolver. Pero para tener este diálogo, necesitamos un diálogo muy sereno, un diálogo de confianza, y a partir de eso se pueden dar soluciones. Y sobre todo creo que algo muy importante es la sinceridad entre las partes. Si no se ve un compromiso sincero y con señales que den garantías de confianza, nos vamos a ir a un conflicto de largo plazo. Que ya de por sí, ¿no? O sea, esas expresiones del presidente en el sentido no hay negociación, no hay posibilidad, creo que van cerrando cada vez más las posibilidades de una... Pues ¿cómo te sientas a dialogar si te dicen no? Sí. Ya entrada. Entonces, al final creo que la única salida viable es construir una ruta común que le convenga a todos. No hay de otra. A ver si lo logra. Esperemos que sí, por el bien de todos, porque además a nadie le conviene tener un centro histórico con mucho conflicto, ¿no? Sí. En donde a cada rato... Sobre todo porque no lo había. Exacto. Está creando un conflicto a largo plazo. No, y además yo tengo confianza que se va a resolver. Si hay sinceridad, si hay honestidad política y ganas de resolverlo, y sobre todo si entendemos que siempre la contraparte puede tener alguna razón, esto puede ayudar mucho. Otro tema, el tema de, comentábamos ahorita, la parte de cómo, y que tiene que ver con esto, de cómo el lenguaje, cómo la capacidad de escuchar, de diálogo, la capacidad de entendernos ha ido en demérito, ¿no? No solamente en la cuestión política, que es la que eres experto, sino en las mismas relaciones humanas. Y esto demerita a la condición humana. Sí, a ver, bueno, primero que no soy experto en política, en educación sí, pero, Okay. A ver, mira, es un poco, hoy precisamente publiqué un artículo de eso, que es lo que te comentaba, de que salió un artículo en el Financial Times, de que la humanidad ya llegó a su pico de inteligencia y entramos en un declive. Y lo importante es que presenta evidencia estadística muy importante en el sentido de que cada vez los estudiantes tienen menor capacidad de comprensión lectora en todos sus niveles, tienen menor capacidad de resolver problemas matemáticos, tienen menor capacidad de analizar un problema desde una perspectiva matemática. Esto es a nivel mundial, no es algo obviamente para México. Y esto se ha reflejado en un fenómeno que se ha venido dando. Desde que se empezó a medir el coeficiente intelectual, siempre ha crecido hasta hace unos años que empezó a decrecer. Entonces, el punto, hoy por hoy, es que tenemos menor capacidad de resolver problemas, menor capacidad de comunicarnos de manera efectiva. Y al final eso te lleva a dos reflexiones. Uno, ¿qué entendemos por política? Porque si nada más política es cómo nos peleamos los políticos, pues entonces estamos muy alejados de lo que debe ser, porque la política es la resolución de los problemas públicos por una vía pacífica. Y si el hablar de que cada día nos estamos alejando de una mejor humanidad, pues creo que ese debía ser uno de los temas del debate político, pero que no se encuentra por ningún lado. Y lo segundo es ¿a quién le preocupa construir? Es más fácil destruir, ¿no? O sea, vemos ahora el debate público y es de qué cuero salen más correas. Sí, porque además no te da, no es matraquero estos temas en redes, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, hemos caído en el imperio de lo efímero, pero al final del día creo que uno de los ejes, debe haber dos ejes del debate político en los próximos años, y es uno que vamos a hacer con la inteligencia artificial, que nadie le entra a ese tema, y el segundo que vamos a hacer con el declive de las capacidades humanas, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos temas que van a definir y que son los ejes de la vida pública en el mundo, pero estamos centrados en otras cosas, ¿no? Y esto al final del día pues, se traduce también en lo que hacemos, y ahí sí me incluyo todos, los políticos, ¿no?
que no necesariamente estamos viendo las grandes tendencias, viendo el día a día, ¿no? Que a lo mejor es una reflexión que a muchos se les hará aburrida o fuera de lugar, pero si esto no es política, si esto no es un tema de la vida pública, entonces ¿qué lo es? No, pero además la inteligencia artificial es una cosa que todavía la vemos como muy lejos y está tan cerca, y además es impresionante su utilidad y bueno, también lo que puedes hacer para bien y para mal. O sea, porque ya te crean personajes, te crean todo un discurso sin necesidad de pensarlo. O sea, realmente es grave, ¿no? Porque puedes ser muy buen leyendo un discurso y te bajas a la entrevista y resulta ser que no eres, que eres hueco. Así es, mira, bueno, lo primero es que la inteligencia artificial no es un tema del futuro. Ya el 77% de las empresas en México usan de una u otra forma inteligencia artificial, muchas veces incluso sin saberlo. Cotidianamente estamos usando inteligencia artificial. Lo que te proponen las plataformas de streaming, lo que ves en las redes, toda la selección que se hace de lo que estás viendo en tus redes es inteligencia artificial. Todos estamos consumiendo inteligencia artificial de cotidiano. Entonces ya no es un tema de futuro. Pero esto, ¿qué está generando? Que como todo se está haciendo tan rápido, los que somos maestros universitarios o quienes tienen hijos, cuando estudiamos la licenciatura nosotros estamos obligados a leer muchos libros. Sí, claro. Ahora, ¿cuántos estudiantes universitarios leen un libro completo por trimestre o por semestre? Entonces, sí es un... Todo te lo resuelve inteligencia artificial. O sea, dame un resumen del libro que se te pueda ocurrir y te dan un resumen de 2. Además, hasta le puedes decir de 5 cuartillas, te lo puedes decir de 5 párrafos. O sea, de una capacidad impresionante. Y además en 10 segundos, ni siquiera. El tema, o sea, con eso tenemos que vivir y no nos puede espantar. No. Ese es un tema. Pero eso no está mal. El tema es cómo va mermando las capacidades de nuestros jóvenes. Entonces, sí, su capacidad para resolver problemas, ¿no? Es eso, pero no solo es la capacidad, lo fundamental es la capacidad para resolver problemas, la capacidad de comunicarse, pero también todos los estudios han marcado en los últimos 20 años un decremento en lo que consideramos valores tradicionales, en la confianza en los valores y en la aplicación de los valores. Entonces, al final del día nos estamos alejando de lo que es una mejor humanidad. Sí, claro, ¿no? Y además ahora vemos cada cosa tan atroz que se hacen crímenes impresionantes por esa deshumanidad, ¿no? O sea, es la capacidad de ser cada vez menos humano. Así es. Sí, es un tema además que hay que legislarlo. Así es. Sí, a ver, hay que legislarlo y también teniendo conciencia de que es un fenómeno global y que yo creo que la solución, una parte sí es la legislación, pero el tema de fondo está en la educación. Claro. O sea, está en qué modelo y cómo vas a educar a partir de eso, que creo que es la profesión de fe esencial en mi caso, ¿no? Oye, a ver, y ya regresando a unas cosas más mundanas o más cercanas, que todo es cercano, pero el tema de la inseguridad. Creo que también habría que hacer un alto y una reflexión sobre si nos siguen insistiendo en la autoridad en decir que no opera el crimen organizado. Yo creo que cada vez les va costando más trabajo sostener esa tesis, porque pues atraparon al líder de una célula generadora de violencia, como le dicen, en Juriquilla, viviendo ahí no sé cuánto tiempo. Ahí vivía y ahí lo atraparon. ¿Cuál es la reflexión sobre el tema de la seguridad o inseguridad? A ver, yo creo que sí estamos en un punto de quiebre, en un punto de ebullición importante ahorita. Creo que ya es innegable de que hay una presencia de crimen organizado. Pues las evidencias ahí están en cantaritos, o sea, eso no es un tema aleatorio. Y además tampoco reconforta decir que no es crimen organizado. Entonces es del fuero común. Es el desorganizado. Entonces, es el desorganizado. Imagínate. O sea, entonces, tampoco ninguna de las dos alternativas ayuda, ni como discurso ni como práctica. Y negarlo menos. A ver, y negarlo pues no hace sentido.
el crimen organizado pues, está íntimamente ligado a las facultades federales a combatirlo. Entonces creo que lo más sano es reconocerlo. Y lo otro es reconocer también las carencias. Mira, ¿te acuerdas cuando fue lo de Cantaritos que hablábamos de todo el sistema de cámaras y todo esto? Y la camioneta se fue sin mayor problema hasta que la encontraron detenida y quemada. Uh-huh. Hoy también, cuando pasa lo de la camioneta esta de la Lamborghini y todo esto, nuevamente las camionetas se van. Entonces, toda esta inversión que estamos viendo realmente está funcionando. Entonces, yo creo que lo sensato es hacer una reflexión sincera de qué está pasando. Y creo que sí están pasando muchas cosas, en todo lo que es Santa Rosa, sí está pasando mucho a nivel delincuencia. Entonces, lo primero es entender que negarlo no genera esperanza. Lo segundo es que negarlo te aleja de la solución. O sea, el paso cero para resolver un problema es reconocer que tienes un problema. Si tú niegas que tienes un problema, entonces no lo vas a atender, porque ni siquiera hay la voluntad de resolverlo. Es muy grave seguirlo negando. Es muy grave seguirlo negando porque es renunciar a la posibilidad de atender el tema. Entonces yo creo que lo mejor es reconocer en qué grado está, reconocer que la evidencia nos señala, lo desafortunado es que la evidencia nos señala sobre cadáveres, que hay una presencia de crimen organizado, y a partir de eso hacer una estrategia en la que todos estaríamos obligados a apoyarla, porque creo que si hay algo sagrado es la seguridad de todas y todos nosotros, ¿no? Y todo tiene que ver con, porque también se presenta el informe del fiscal del Estado, que además su nombramiento totalmente cuestionado, cumple ya un año. Así es. O sea, un año ya se fue de volada. Pero esta parte también no es un informe en donde pues no se ve un diagnóstico. O sea, simplemente da a conocer lo que hizo. Sí, a ver, aquí hay que ver dos cosas. Uh-huh. Uno, que este informe está en el marco de una serie de contradicciones internas entre los órganos de seguridad y los grupos políticos que no le convienen a nadie. Eso es algo que es muy claro. Entonces, mientras no se resuelvan estas contradicciones, el Estado no va a estar tan sólido como para enfrentar estos retos. Y lo segundo es que al final del día, lo más importante en este tipo de cargos es señalar cuál es tu ruta. Hasta ahorita no se ha presentado cuál es la ruta para blindar Querétaro. Creo que ese es el tema de fondo. Entonces, a partir de eso... Hizo mucho hincapié en que hay mucha coordinación. Agradeció al ejército que estaba ahí presente, el general de la 17ª zona, a la Guardia Nacional. Le dio muchas gracias al encargado de los Juan Luis Ferrusca, que lleva ahí 8 años en el cargo de secretario de Seguridad Pública Municipal. Pero no, o sea, yo insisto, tampoco hay unas líneas que se le olvidaron. No hay nada sobre la Fiscalía Anticorrupción. No hay una línea sobre eso. A ver, hay varios temas que hay que ver ahí. Uno, la gran solidaridad y gran cercanía que ha tenido el gobierno federal con Querétaro. Si tú recuerdas, por ejemplo, lo de Cantaritos o todos los casos de violencia que hemos tenido, ha sido una respuesta de verdad extraordinaria del gobierno federal, extraordinaria e inmediata. Uh-huh. Pero creo que sí debe haber una coordinación, pero cada quien debe poner su parte. Nuevamente, aunque hay un apoyo del gobierno federal que se nota con la presencia de Guardia Nacional, con la presencia del Ejército, que son fuerzas federales y que además creo que están haciendo un gran papel, pero si no podemos detectar las camionetas sin placas, con gente armada y todo este tipo de cosas, pues tampoco podemos pensar que Guardia Nacional y el Ejército lo van a hacer todo, ¿no? Pero además, si a eso ponemos los efectivos en el deber de pelear contra el crimen, a pelearse con los comerciantes del centro histórico, pues entonces también ya vimos a dónde se están destinando activos muy importantes, ¿no? Al final del día creo que esto es muy sencillo. Se debe de plantear una ruta clara,
incluyente para mantener la seguridad que tenemos en el Estado, que sí es algo que debemos de atesorar y valorar muchísimo. 2, la estrategia fundamental es la coordinación, pero también debe haber una lógica a nivel local en todos los sentidos. Porque estamos hablando de la Fiscalía, pero la Fiscalía es un engrane en una maquinaria más grande donde entra también la Secretaría de Seguridad, entran las secretarías y las policías municipales. Y todo Incluso hasta este grupo que ha controlado la seguridad o los cargos importantes de seguridad los últimos 10 años, que son los hermanos Granados, ¿no? Que hablaban y decían, tus secretarios, a los presidentes, tu secretario debe ser este para mantener la paz, y si quieres. Y que ahora no se les ha empezado a complicar bastante porque pues la configuración política es distinta, ¿no? Eso también habla de un nuevo distinto un Querétaro distinto. Así es, mira, a ver, decía Mao Zedong que lo importante no es el color del gato, es que mate ratones. Exacto, ya lo habías dicho. Entonces, el tema de fondo es que lo que queremos son los resultados de la seguridad. Entonces, la única forma que sean estos resultados es que se armonicen los cuerpos de seguridad. Mientras sigan teniendo contradicciones internas y mientras se sigan dando este tipo de tensiones al interior de los órganos de seguridad del Estado, pues va a ser muy difícil transitar en armonía. Y es un tema de física. Si el crimen organizado empuja para un lado y las fuerzas que lo deben de contener empujan para 3 lados diferentes, pues va a ser muy difícil que se haga un planteamiento de contención serio. Perfecto. Diputado, pues no sé si quieras opinar algo de los notarios. De los notarios, sí, qué bueno que lo dices. Notarios, fíjate. Sí, ¿no? Con unos currículums impresionantes. Mira, a ver, de los notarios, saqué un videíto ahí. Yo creo que hay 2 temas de fondo. Lo primero es, ¿por qué hacerlo ahorita? Esto lo han hecho todos los gobiernos. Al final. Pero lo hacen al final. Entonces, no veo cuál es el sentido de hacerlo en este momento. Si es un mensaje político o de que significa algo, significa algo. No, por supuesto. Lo segundo, esto te lleva a una reflexión de fondo. Yo creo que los notarios como gremio le han dado mucha certidumbre jurídica al Estado, han ayudado muchísimo al desarrollo económico, precisamente a hacer a Querétaro un estado cierto para invertir, y tienen un papel muy importante en eso. Pero la pregunta de fondo en este momento es, ¿qué es lo que más conviene con las nuevas notarías? Dárselas a alguien que lo googleas y no aparece nada. Entonces dices, bueno, ¿sobre qué parámetro se dio eso? Porque hay notarios, no voy a decir nombres porque tendrían que ser muchísimos, pero dice, son estudiosos del derecho a profundidad y se la saben todo. Entonces vas a abrir una notaría, pues digamos que no está en la liga de la mayoría de los notarios de Querétaro. Entonces lo que estás dando es una patente, no estás haciendo un servicio que debe ser público. Un regalo. Un regalo, sí, para decirlo con todas las palabras. Pero yo creo que tenemos una propuesta específica para esto. Yo creo que para las nuevas notarías, las que se vayan a abrir, porque seguramente en los próximos meses van a abrir otras, lo más sano es que se abran a concurso, que se abra una convocatoria y que las abogadas, los abogados que aspiren a tener una notaría, porque tampoco se trata de un título de nobleza. Creo que cualquiera que tenga la competencia y las capacidades debe de acceder. Entonces, la propuesta sería, y la invitación, es que las próximas notarías se abra un concurso para que las y los grandes abogados que hay en Querétaro puedan aspirar a tener una notaría y no se tenga que pertenecer a la nobleza queretana para tener una notaría nueva. Lo veo complicado, pero bueno, no, es una buena propuesta. Si se quiere, se puede. No, sí, pero yo creo que no es el momento, creo. No, al revés, es exactamente el momento. O sea, si no es ahorita, ¿cuándo? Al revés. No es el momento político. No, al revés. Yo creo que debe ser exactamente el momento político. ¿Para qué? Para generar certidumbre en la inversión, dar una idea que este tipo de cosas del Estado son para el interés público y desprendernos de la idea de un ejercicio patrimonial de estos temas. Yo creo que hoy es cuando
Si no es hoy, ¿cuándo? Perfecto. Gracias, diputado.